¿Se acuerdan que el tema anterior fue sal de tu cautividad, ven a Cristo, parte 1? Amén. Hoy es la segunda parte, porque no tiene caso leerlo de corrido como una lección y entender. Sal de tu cautividad, ven a Cristo, le dice el Señor a su iglesia, o nos dice esta mañana. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Parte 2. Amén. Vamos para abrir la segunda parte. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8, dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién subió a lo alto? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde subió? ¿Dónde fue crucificado? En una cruz. Amén. Estando a flor de tierra, pisando la tierra, subió en lo alto para llevar cautiva la cautividad. En la cruz llevó y clavó el acta que nos condenaba. Amén. Amén. Amantísimo Dios, Gloria a Dios. Padre de la gloria. En esta bendita mañana y en este día, Padre, declaro mi incompetencia delante de ti. Declaro mi dependencia delante de usted. Declaro que todo lo que somos es por usted. Yo quién soy para estar aquí, Padre, pero a usted le ha placido dentro de su misericordia servirle, Padre. Usen usted en esta mañana con un vaso limpio, Señor Jesús. Pero antes de eso renuncio a todo pecado, a todo lo que el Señor me aparta delante de ti en esta mañana. Renuncio en el nombre de Jesús. Le aplico la sangre de Jesús. Salen de nuestras vidas todos pensamientos malos, malas ideas, Señor Jesucristo, mala voluntad, todo lo que nos aparta de ti. Y si les aplicamos la sangre de Jesús, se van bajo tus plantas. Me declaro libre por tus llagas, por tu nombre, por tu victoria. Desarmo a Satanás, a sus demonios y a sus siervos. No tiene ninguna acusación en esta hora que me impida servirle en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús tengo toda la autoridad para servirte. Use usted con un vaso limpio, con un vaso nuevo, Padre, y que tu Espíritu Santo, Padre, fluya en mí para servir a tu iglesia, para servirte a ti, Señor Jesucristo. Primero que yo sea ministrada y luego tu pueblo, Señor Jesucristo, en humildad, como usted nos ha enseñado. En el nombre de Jesús, usted la gloria, la honra y toda la adoración. Que edifique a tu iglesia con un corazón dispuesto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, volviendo, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, el Señor Jesús llevó cautivo todo el pecado que nos tenía atados a Satanás desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Ciertamente por un hombre entró el pecado, que era Adán y Eva, pero por otro obviamente tenía que salir, que no era cualquiera, y ese es el Señor Jesucristo. Cuando vino a la tierra aproximadamente hace 2000 años para clavar todas las actas que nos condenaban. Toda la cautividad la llevó cautiva en lo alto, donde Él expiró, donde Él dejó de respirar, donde Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Si Él entregó su vida en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que entregarla de nosotros en obediencia a Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que nos da a entender el Señor Jesús. Entonces, si Él llevó cautiva la cautividad en lo alto, por lo tanto quiere decir que tú eres libre si tú quieres, dice el Señor Jesucristo. Si tú quieres, si yo quiero. Porque ciertamente dice la palabra de Dios que Él quiere hacer cosas con nosotros. Amén. Pero nosotros no nos dejamos. El Señor no obliga a nadie. Él es caballero, Él es misericordioso. Él nos da total albedrío para escoger el bien y el mal. Como dice el apóstol Pablo, ciertamente, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Amén. Amén. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Entonces dice aquí, por lo cual subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
aparte, ¿no? Después de Él darnos esa libertad, lavarnos con su sangre, limpiarnos de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión, de todo ese pecado que traíamos a cuestas, nos equipó de acuerdo a Efesios 4, 11, 12, de acuerdo a 1 Corintios 12, 4, 5, 8, 10 y Romanos 12, 6, 8. Amén. Nos equipó con dones Amén. del Señor Jesucristo. Aparte de limpiarnos, nos equipó con dones y ministerios para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ya vimos que ser cautivo, no hay que olvidar que ser cautivo es sinónimo de ser esclavo. Eso significa ser preso o prisionero de algo o de alguien. Pero también vimos en la parte 1 que nosotros como humanos vamos a ser siempre esclavos. El mundo dice que él no quiere esclavizarse en el cristianismo porque lo privan de su libertad. Ciertamente ese es un engaño de Satanás. Cuando no sabe que si no quiere ser esclavo de Cristo, es esclavo de Satanás. Pero dice la Biblia que al final de cuentas tú eres esclavo de alguien. Entonces, yo prefiero ser esclava de Jesucristo que esclava de Satanás. Porque no es que queramos o no, es un principio bíblico. Eres esclavo, quieras o no. Solo que dice el Señor Jesucristo, si tú no estás conmigo, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, los que no siguen a Cristo o no quieren seguir a Cristo están contra Cristo. Por lo tanto, si no somos esclavos de Cristo, o si la gente no quiere ser esclavo de Cristo, que nos conviene, entonces es esclava de Satanás. Está preso, prisionero, a merced del enemigo. Cuando vimos en la parte 1. ¿Amén? Amén. Porque vimos que también el ser cautivo es un fenómeno en que Satanás ejerce influencia en una persona, provocando enfermedad en la mente para tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y eso ya es parte de la esclavitud del enemigo. Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no se ha dado cuenta que es esclavo en acciones, es esclavo de Satanás. Porque de lengua decimos que somos cristianos, pero de hechos somos esclavos de Satanás. Es duro, sí es duro. Pero vimos también en la parte 1 que los apóstoles, todos los siervos de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, entregaron la vida por Cristo. Así como Cristo entregó la vida por su iglesia. Amén. Amén. Ellos entendieron perfectamente que era ser discípulo esclavo de Jesucristo. Y entendieron que un verdadero hijo de Dios está hecho a imagen de Dios, pero vive de los hechos. Decíamos en la parte 1 que no hay un libro de lengua, hay un libro de hechos. Amén. Donde relata cómo cada siervo de Jesucristo vivía obedeciendo y agradando y sufriendo y siendo perseguido por causa de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hechos. Los discípulos no amaban a Dios de palabra, ellos lo hacían de hechos. Tan es así que Jesucristo dejó en su palabra escrito este libro, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, como hechos. Amén. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos amó de hechos. Amén. No de Gloria a palabra. Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera dicho, sí, imagínense que yo voy a la cruz y muero por el mundo, son libres. Ahí está hablando de lengua. Pero físicamente, que nunca hubiera ido a la cruz. Entonces estamos hablando de lengua. ¿Y qué dijo Jesucristo? No, yo tengo que dar el ejemplo a mi iglesia, al mundo, que las cosas se hacen con hechos. Amén. Las palabras, como dicen allá afuera, se las lleva el viento. Amén. 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 Gloria a Y Dios. su hecho redentor fue en la cruz, fue en vivo, entregó su vida, exhaló su espíritu, entregó su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fue Amén. un hecho redentor, el cual nos sostiene aquí, te sostiene a ti y me sostiene a mí. Por lo tanto, la iglesia hoy en día no ha entendido que tenemos que caminar en hechos, Amén. no en suposiciones, no en lo que yo pienso, no en lo que yo me imagino,
No en lo que yo digo, sino en lo que yo hago. Porque Amén. Jesucristo lo hizo con hechos. Amén. Y por lo tanto, como lo hizo hecho, un hecho es algo real, algo físico, algo que tú puedes palpar y que otros pueden ver con sus ojos físicos. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser discípulos y seguidores de Cristo, pero con hechos. Amén. Amén. Vamos Gloria a a Dios. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Ciertamente hay muchos seguidores de Cristo, pero de lengua, pero Dios quiere hoy que su iglesia sea de hechos. Amén. Éxodo Gloria a Dios. 23, 25. Amén. Dice la palabra de Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Qué dice? Y Él Y bendecirá Él tu pan bendecirá tu y tus pan y aguas tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor Santo. Jesucristo que uno de los beneficios, de las bendiciones de seguirlo, es que serás bendito en tu trabajo, bendito en tu casa, bendito en tu familia, bendito en todo lo que haces. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque tú decides honrarle, porque tú decidiste amarle y servirle. Gloria a Dios. Por eso Él dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. No dice dale la espalda a Dios y vete a servir a Satanás. Amén. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él, si tú lo haces, bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Sí? Amén. Y yo quitaré, dice el Señor Jesucristo, toda enfermedad en medio de ti. ¿Queremos vivir en bendición? Tenemos que servir a Dios de todo nuestro corazón. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya entendimos que nosotros debemos ser siervos de Jesucristo. Vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios, Jeremías 30:25. Jeremías 30:25. Dice la palabra de nuestro Dios, 30:25. Amén. Amén. Es el 30:24, hermano. Ah, No, 30:24. 30:25. Dice la palabra de Dios, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderás esto. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, que cuando nosotros no hemos entendido que debemos andar en integridad como verdaderos esclavos de Jesucristo, que dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová. Hoy en día, es lamentable que hoy en día haya muchas iglesias donde piensan que Dios nada más es de puro amor. Y ciertamente por ese amor, Cristo fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Sí, Gloria a Dios. ciertamente. Amén. Pero también dice la palabra que Dios es de ir. Una parte la vemos aquí. Que aquel que no haga su voluntad y no entienda que es ser un esclavo de Jesucristo, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días, dice, entenderéis esto. Acuérdense que dice la palabra de Dios que cuando Él venga le va a dar su pago conforme cada uno se lo merece. Amén. Gloria a y Dios. se lo haya ganado. Él, como veíamos en el estudio, no nos va a poner de más, ni nos va a quitar, ni nos va a poner de menos. Él es un Dios fiel y justo que nos va a juzgar conforme nosotros hayamos trabajado para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él no es como el hombre, que nosotros vemos a nuestra carne y juzgamos conforme a nuestra carne. Pero Dios no es así. No es así. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Parecía, no, hermana, pues es que ya no lo sabemos. No lo sabemos, pero no lo hacemos. Dice el Señor Jesucristo que un verdadero siervo de Dios ha entendido que tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestras convicciones, a nuestros placeres, al pecado. A todo eso nos tenemos que negar, a la carne, a nuestros beneficios por causa de Jesucristo, y sigamos a Cristo. Amén. 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 Es bien. O sea, aquí se ve fácil y que todo el mundo se lo sabe, ciertamente sí, pero aplicarlo es lo más difícil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Que niéguese a sí mismo significa que debemos crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros beneficios, nuestros deleites, llevarlos cautivos a la presencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Niégate a ti mismo. Amén. Toma tu cruz y sigue. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es seguir a Cristo? Pagar el precio, lo que veíamos en el estudio. Pagar el precio para estar en todo tiempo buscando de su rostro, de su presencia. Amén. ¿Qué significa buscar su rostro y su presencia de nuestro Señor Jesucristo? Estar ayunando, estar orando, estar leyendo la palabra, estar congregándose. Eso significa estar sirviendo a Dios. Eso significa seguir en pos de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y por supuesto, apartarse del pecado. Tener temor de Dios, dice el Señor en Proverbios. Andar con temor y temblor. Eso significa que hay que apartarse del pecado, de lo que nos separa de Jesucristo. Amén. Amén. Porque tenemos que entender que si no estamos con Dios, estamos contra Él. Si no buscamos el rostro de Dios, entonces estamos contra Él. Amén. Bueno, Dios. Porque Él dice, si tú no estás conmigo, contra mí estás. Así es. Y es duro, pero así es. Si nosotros no queremos fracasar y que tenemos que tener la dirección correcta de Jesucristo, entonces tenemos que estar llenándonos de Jesucristo. Porque ciertamente veíamos en el estudio que de lo que estemos más llenos, eso es lo que va a prevalecer en nuestro caminar día a día. Si nosotros estamos llenos de carnalidad, la carnalidad es la que va a prevalecer. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, el Espíritu es el que va a prevalecer. Amén. Amén. Es el que va a gobernar. Y nos dice Dios, hoy le dice a su iglesia, que es, examínate, ¿qué gobierna hoy en ti? Gloria a Dios. ¿El Espíritu o la carne? ¿Qué es lo que gobierna? Porque recuerden que nosotros somos seres vivientes que vivimos por el aliento de vida que Dios nos sostiene y que nos dio. Amén. Pero, ¿quién te gobierna? Dice el Señor. ¿Mi espíritu o espíritus engañadores? ¿O basura gobierna en ti? Porque obviamente, si nosotros como siervos de Dios no estamos llenos de la presencia de Dios, en todo lo que implica, lógicamente estamos llenos, pero de otra cosa. Si nosotros no tenemos temor a Dios, reverencia a Cristo, obediencia a Cristo, santidad a Cristo, si tú no tienes eso, iglesia, estás perdido. Debes saber hoy que entonces tienes mentira, tienes resentimiento, tienes crítica, tienes murmuración, tienes apatía con el Señor Jesucristo. Estás frío como el hielo. Porque las dos cosas ciertamente no caben en un vaso. ¿O acaso ustedes cuando ponen agua en un vaso y le ponen aceite se juntan? ¿No se juntan? El aceite queda arriba, el agua queda cerca. ¿Están juntos? Entre comillas, porque están en un recipiente. Ajá. Pero no están mezclados. Amén. Amén. Cuando la iglesia de Jesucristo no ha entendido lo que es ser el verdadero esclavo de Jesucristo, quiere tener en su copa las dos cosas. Con nuestra boca queremos cantarle
pero también con la boca murmuramos. Con nuestra boca y nuestras manos queremos adorarle, pero también con nuestra boca ofendemos a Dios. Amén. Amén. Con cada miembro que nos dio el Señor y que tiene un propósito para adorarle, servimos a Satanás. Queremos a fuerza tener en la copa las dos cosas. Queremos mezclar santidad, obediencia, sujeción, pero también queremos tener metido desobediencia, insubordinación, rebeldía, apatía al Señor, crítica, murmuración, chisme, mentira, qué sé yo, tantas cosas. No se puede. No. En tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, o vive Dios o vive Satanás. Pero no pueden vivir los dos. Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que ¿qué comunión hay? Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. Si se supone que tu iglesia de Dios somos luz. Amén. Para alumbrar el mundo. Somos la sal de la tierra que le da sabor, ese sazón al mundo. Que el mundo significa que tenga una esperanza al ver tu actitud, tu caminar, al ver el rostro de Jesucristo en tu vida. Ese es el sazón, esa es la esperanza que le da Dios al mundo, a través de ti como siervo, a través de mí como sierva. Por algo dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Somos luz en medio de la oscuridad, Gloria a en este Dios. mundo perdido, pecaminoso. Pero si tú eres partícipe de este mundo pecaminoso, ya no eres sal de la tierra. Ya no eres luz en las tinieblas. Ya eres parte de las tinieblas. Con Jesucristo no podemos tener un pie en la presencia de Dios y un pie en el mundo. Duele decirlo, pero la mayoría de la iglesia en la faz de la tierra vive una doble vida. Una doble vida es que lo ha visto como le place. Y dice, yo soy cristiano los domingos, los miércoles, los viernes, los días de culto donde yo me congrego. Pero de ahí en fuera yo puedo vivir como se me pegue mi regalada gana. Y no es así. Ser siervo de Dios es en todo tiempo, es en todo momento, porque se supone que tú eres luz y yo soy luz. Se supone que tú eres el que le da sazón a la tierra, porque tú eres la sal de la tierra. Entonces, si nosotros haciendo o vivimos haciendo las obras de la carne, entonces esa luz está apagada porque no tienes la presencia de Dios. Entonces andas a ciegas igual que el mundo. Entonces dice el Señor Jesucristo que por tu causa el mundo no tiene esperanza. Porque dice, si tú que eres cristiano veo que eres de lo peor, entonces yo qué me espero, estoy mejor en el mundo. Ya apagaste tu lámpara, ya caíste de la gracia de Dios, ya no eres la sal de la tierra ni tampoco eres la sazón de la tierra. Y volvemos a lo mismo, porque Cristo no quiere, no porque es que Cristo no quiere. Dice el Señor, ciertamente nos decía en la parte 1, yo quiero hacer cosas con mi iglesia, con mis siervos, con mis siervas. Yo quiero trabajar, quiero que crezcan. Quiero hacer milagros, maravillas, prodigios. Pero hay un problema. Tú no te dejas, dice el Señor. Debes saber que yo no voy a usar a cualquiera, solo a aquel que aprenda a ser fiel, aprenda a orar a Jesucristo, a tomar su cruz, a dejar el pecado y seguir a Cristo. Solamente esos siervos y siervas valientes,
arrebatarán el reino de los cielos, dice el Señor. Solamente esos que se dejen moldear, que paguen el precio, son los que yo voy a usar, dice el Señor. Porque ya vimos que si no fuera así la palabra, entonces todos los siervos y siervas que tú escuchas predicar fueran usados por Dios. Amén. Amén. No es así. Porque si nosotros no nos llenamos de la presencia de Dios, entonces ¿de qué vamos a hablar? El Señor no quiere que seamos como los escribas, que te pongas y los fariseos, que se ponían en las esquinas y lloraban para que los demás los vieran. Dice, ciertamente ellos ya tienen su recompensa, porque ya los demás te están alabando, admirando. Mas el Señor dice, búscame en lo secreto y te recompensaré en lo público. Eso dice el Señor. Si el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Por qué le decimos al Señor Jesucristo que no podemos hacer las cosas? ¿Por qué le decimos al Señor Jesucristo que no lo podemos amar de hecho? Si Él lo hizo. Amén. Tú no puedes amar a Dios de hecho si lo haces de lenguas o lo hace la iglesia de lengua porque no quiere escuchar la voz de Dios. Porque no quiere que Dios lo levante. Porque no está sencillamente dispuesto a que Dios lo use. Y estar dispuesto para que Dios te use es estar dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel siervo o sierva que esté dispuesto a someterse a la palabra de Dios va a poder ser edificado en el camino de Cristo. Porque Dios va a poder obrar en ti, va a poder obrar en mí. Y si Dios obra en ti y en mí, va a poder, porque le permitimos, porque Él no puede ser a la fuerza, ciertamente, pero no lo va a hacer porque Él es un caballero, dice la palabra. Él jamás se contradice. Si tú y yo no le permitimos que Dios obre nuestras vidas, que el alfarero nos moldee, que el alfarero nos descomponga y nos vuelva a hacer, tú no puedes servir. Vas a ser un jarro con hoyos, con chipotitos, despintado. No vas a poder servir a Dios así, no vas a poder almacenar lo que Dios quiere dar, que tiene para ti. ¿O ustedes creen que un recipiente, una olla, algo que se está haciendo con barro, no se hace bien? ¿Puedes almacenar agua? No, pues no. No puedes almacenarlo porque no está terminado. Lo mismo es Dios. Si nosotros no nos dejamos moldear, porque tú eres el barro, yo soy el barro, Dios es el alfarero. Amén. Si nosotros no nos dejamos moldear, que nos quite esos chipotitos, lo que veas, pero no te va a poder usar porque se va a salir lo que te quiere dar el Señor. A como te lo da ese chispa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos moldear por el Gloria a Señor. Dios, amén. Pero también debes saber, iglesia, que eso tiene un precio. Eso duele. Lloras lágrimas para que Dios te use. Porque eso implica que tienes que doblar rodillas. Tienes que llorarle a Dios. Tienes que implorarle al Señor. Tienes que someter tu carnesota, tu chuletón a Cristo y decir, no, esto es carnalidad, yo voy a hacer esto. Lo que Dios me está pidiendo. Entonces tú ya te estás dejando moldear por Cristo. Pero si no nos dejamos moldear por Cristo, nunca, escúchalo iglesia, nunca vas a ser usado por Dios. Y no porque no quiera, y no porque te quite los dones con los que te dio como vimos en un principio, que Él llevó cautiva a la cautividad y ciertamente nos equipó con dones y ministerios. Pero si tú y yo no nos dejamos moldear por Jesucristo, si no le permitimos al alfarero que nos moldee, que nos alinee, entonces no vamos a poderle servir. Pero no porque Él te haya quitado los dones y ministerios que te dio, no.
Porque simplemente Él no puede usar un vaso sucio. Un vaso apestoso no lo puede usar Dios. Es como si a ti te pusieran un manjar en un plato apestoso y ya está con gusanos y todo. Él no va a usar un vaso sucio. Apestoso no los va a usar así el Señor. Acuérdense que el pecado es como un perro muerto delante de ti. Cuando ves un perro muerto delante de ti, se te da 3 vueltas el estómago y creo que hasta se te va el hambre como un mes. Nomás de acordarte. Apesta. Es lo mismito tú, pecador, que no quieres cambiar delante de Jesucristo. Lo mismo. Nada más entiende eso. Cuando tú no le quieres obedecer a Dios, cuando tú no quieres alinear tu vida, tu barro no te deja ser alineado por Cristo y que nos pula bien, que quedemos bonitos, para que Él pueda depositar lo que tiene para nosotros, Él no va a poder obrar. Porque Dios es santo. Amén. Y por lo tanto Él no va a poder obrar porque no se lo permitimos. Alguien diría, oye, la palabra de Dios dice que los dones y ministerios son irrevocables. Ciertamente sí, y la palabra no se contradice. Amén. Solo que tú los tienes paralizados y no puedes ejercer tus dones y tus ministerios y tu autoridad. No es que no la tengas, eso es una cosa. Dios dice que nos equipó. Solo que están paralizados, no los puedes ejercer porque tú no te has dejado. Una cosa es que Dios los quite, no los quita porque la Biblia dice que son irrevocables. Solo que no los podemos ejercer porque depende de nosotros. Es lo mismo. Cristo ya murió por todo el mundo para ser salvo. Solo que todo el mundo no se va a salvar porque no todo el mundo quiere obedecer a Dios. Porque la iglesia es ciertamente mañosa, premio Nobel. Todo el mundo quiere ser beneficiado. Cristo, ayúdame. Cristo, bendíceme. Cristo, quítame este dolor que tengo encima. Cristo, que mi hijo salga de las drogas. Cristo, que todos mis hijos se conviertan. Cristo, dame, enséñame, ayúdame, bendíceme. Para acá. Pero nadie quiere pagar el precio. Gloria a Dios. Es como si tú quisieras ser millonario durmiendo a las 3 de la tarde, espantándote las moscas. Es lo mismo con Cristo. Si alguien que no trabaja y quiere ser millonario se está espantando las moscas, porque ciertamente hay gente así. Tú vas a las 3 de la tarde, está en su casita, hasta los ven que se hacen así las moscas. ¿Ustedes creen que esa gente va a ser millonaria y viajar por el mundo? Y luego es cristiano. Pues no. Es lo mismo que cristianos que van una vez al mes, cuando se les pega su gana, o al año, y ya se ven hasta con su mansión y su nombre se la están imaginando en el cielo. O solamente que en sueños, porque de hechos no creo. Es lo mismo. Es lo mismo que si Cristo nos hubiera dicho, iglesia, mundo, yo soy Dios. ¿Yo qué necesidad tengo de ir a bajar a la tierra a morir por ti, pecador malagradecido, que ni me vas a obedecer, que al final de cuentas me vas a dar la espalda, porque yo soy Dios y yo lo sé? Yo te amo mucho, sí te amo. Pero ¿sabes qué? Para ir a morir por ti, malagradecido no lo dijo el Señor. Dice la palabra que fue lo que menos pensó. Nunca vio que íbamos a ser malagradecidos. Y que nunca vio que no lo merecíamos, porque ciertamente no lo merecíamos. Si somos honestos y realistas, tú no merecías ser rey y sacerdote, que Dios te corone. Si Cristo no merecía y fue a la cruz, ¿tú quién eres? Para no mojarte la espalda y venir a buscar a Cristo. Para no pararte en la madrugada en que te duelen las rodillas, bajarte a orar. ¿Tú quién eres? Es poco lo que nos está pidiendo el Así Señor. es. Gloria a Dios. Cristo, siendo rey, bajó a la cruz. Que no tenía necesidad, la verdad. Yo creo que
que como humanos digo, yo qué necesidad tengo estando en el cielo con una gloria, yo no bajo. Él lo hizo. Dice la palabra de Dios que Él no escatimó nada de Él, porque así lo dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú por qué le lloras a entregarle el tiempo al Señor? ¿Tú por qué le lloras a no hincarte? ¿Tú por qué le lloras a no ponerte a orar? ¿Tú por qué le lloras a no escuchar alabanzas todo el día? ¿Por qué lo limitamos? Si el Señor no lo hizo, Cristo no lo hizo. Él dice la palabra de Dios que es lo que menos pensó. Él no vio que no, porque Dios sabía obviamente que no todos le iban a seguir. Él lo sabía. Él es Dios. Y de los cristianos que hay hoy en día, sabe de los que se van a salvar y de los que no. Dios sabe. Todavía no pensamos lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer en 8 días, lo que vas a hacer en 15 días. Él ya sabe. Él ya sabe qué pretexto le va a poner la iglesia para no venir a congregarse 18 días en la velada. Tú todavía tu cabezota ni ha pensado, Él ya sabe lo que vas a inventar. Amén. Fíjense, o sea, cuando yo me pongo a pensar tantito en eso, digo, ay Señor, perdón. Todavía mi cabezota no piensa lo que va a inventar y tú ya lo sabes. Amén. Vamos para que se den idea quién es Dios. Y entonces, cuando nosotros nos empezamos a vaciar esta copa apestosa, queremos que nos use Dios, sí nos va a usar, pero tienes que pagar el precio. Tenemos que vaciar la copa de mentira, de murmuración, de críticas, de chisme, de enjuiciar, de aplastar a los demás. Tienes que vaciar esa copa de flojera para buscar a Dios. Tienes que vaciar esa copa de la mala voluntad, de la falta de perdón, de la falta de amor. Todo eso apestoso tienes que sacar. Y tienes que lavarla con jabón. Para que Dios pueda depositar lo que tiene para ti y lo que tiene para mí. Si tú no sacas eso apestoso de esa copa malolienta, Dios no te va a usar. No, porque su presencia no se lleva con las tinieblas. Entonces, volvemos a lo mismo. Muchos quieren ser beneficiados por Jesucristo y le piden, le lloran, se arrastran. Pero nadie quiere buscarlo, obedecer, someterse y dejarse enseñar y alinearse cada uno de nosotros. Yo soy la Amén, gloria a Dios. Para recibir Amén. sus beneficios. Amén. Nadie quiere. Todo el mundo quiere ser bendecido, pero nadie quiere obedecer a Dios. Es lo mismo que decir, si tú a cualquiera del mundo le dices, oye, cuando tú te mueras, ¿te quieres ir al infierno o te quieres ir al cielo? ¿Qué crees que te van a contestar? Yo me quiero ir al cielo. Ese es lo que quiere. Pero ahora viene la segunda parte. Sí, solo que para que te vayas al cielo tienes que renunciar al pecado y buscar a Cristo. No, entonces no tengo tiempo. Ahí está el problema. Todos quieren ser salvos, pero nadie quiere buscar a Dios. Todos quieren ser salvos, pero nadie quiere alinearse. Todos quieren ser salvos, pero nadie quiere limpiar esa copa cochina que tiene. Cada quien quiere vivir como quiere. Cada quien quiere buscar a Dios a su forma, a su manera, cuando quiere, como quiere y como se le pega a su gana. Y así Dios no puede obrar. Detrás de un gran ministerio, de un gran siervo, de una gran sierva, hay lloro, hay quebranto. Duele. Yo he visto muchos siervos en las iglesias que dicen, a mí me gustaría que me uses, Señor, como fulano, que me uses como sutano, como perengano. Ese sería lo fácil, ¿no? Y vemos nada más lo que nuestros ojos carnales ve a simple vista. Pero nadie se pregunta qué hay atrás de ese respaldo. Nadie se pregunta. ¿Y saben qué hay? Hay quebranto, hay dolores, hay tristezas, hay humillaciones, de lo que más no se puedan imaginar, hay.
decir. Amén. Amén. Porque yo siempre le he preguntado a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer para que me uses cada vez más? Gloria a Dios. Bien fácil. Quita todavía esto, quita todavía aquello, todavía esto no lo has hecho, todavía aquello quita. Y en esa medida que tú lo vayas haciendo, yo te voy a ir usando. Gloria a Dios. Entonces es cuando tú entendiste que tienes que vaciar la copa, toda la porquería que hay en esa copa que dice la palabra de Dios que somos copas, tenemos que limpiarnos para que nos vuelva a llenar el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Es como tú con los trastes, si no los lavas, no vas a poder usarlos. Así Lo es. mismo es con Dios. Si nosotros siendo carnesota queremos la ropa limpia, un vaso bien lavadito, Así es. y todavía lo vemos para que nos tomemos nuestra agua, y entonces ¿qué te imaginas que es Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso nosotros Santo es el Señor. nosotros Amén. pecadores. Pero Dios entonces, ya más o menos se van dando la idea. ¿Cómo te quiere Dios alineado a su voluntad? Amén. ¿Cómo me quiere alineada a su voluntad de nuestro Dios? Amén. Amén. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Dios es misericordioso, Él es bueno. Amén. Mejor que nos corrija ahorita. Más vale ahorita y no después que ya sea tarde, que queramos que nos corrija, ya es tarde. Éxodo 15:26. Y dijo, ¿qué nos dice el Señor? Ahí no te está obligando. No. Si oyeres atentamente la voz del pastor, del siervo, no. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que se supone que esto es tu Dios, Amén. porque se supone que le obedeces, Gloria a Dios. e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos de Dios, no a los míos ni a los del siervo que está enfrente, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Tu sanador. sanador. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la bendición. Dice el Señor, ciertamente eres carne, quieres ser bendecido, vivir de lujo, sanidad, todo. Está bien, yo lo entiendo. Pero debes entender que hay algo que tienes que hacer antes de. La palabra de Dios dice esto y esto te bendeciré, te daré una corona de la vida. Serás salvo, te reconoceré como mi príncipe. Y todo lo que nos promete. Gloria a Dios. Ahí está bien padre y ya me lo sé de memoria. El problema es lo que nos cuesta entender en la segunda parte. Las condiciones. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel y te va a dar lo que nos ha prometido en su palabra. Salvación, una mansión con tu nombre, caminar por las calles de oro, mar de cristal, la segunda cena donde Él servirá y todo lo que nos tiene Gloria al prometido. Señor. Santos. Sí, Amén. está, Gloria a allí Dios. está. Allí está ciertamente. Pero hay condiciones. Debes entender, iglesia, que Dios siempre pone condiciones. Digamos nosotros allá afuera las reglas. Él pone las reglas. Si esas reglas no las queremos pasar por alto, nada más no vas a poder recibir esa bendición. Porque si eso fuera, porque si no fuese así, entonces estaríamos de más aquí en la iglesia, yo estaría acostándome, rascándome mi ombligo allá por la sala, y al final de cuentas, por los del mundo, pues todo el mundo se va a salvar, ya para qué estoy aquí perdiendo el tiempo. Aquí nos damos cuenta que hay condiciones para que Dios cumpla su palabra. Amén. Gloria a Dios. Oye, pero es que el Señor me promete aquí en la casa, me promete en mi hogar que no me faltará la economía, me promete salud, me promete esto, me promete... Gloria a Dios. Amén. Pero hermana, es que yo no lo veo. No lo veo porque entonces analiza tu vida cómo estás. Es que a mí las finanzas no me rinden. Es que mis hijos se enferman cada rato. Ya como 5 o 6 veces los llevo al médico. Y lo que gano en la quincena no me alcanza ni para
para pagar lo que ya me endrogué, como lo vivimos nosotros. Así es. Ah, bueno, entonces hay que voltear y decir que estoy haciendo mal. Porque ciertamente están de acuerdo que Dios no miente. Él no es mentiroso. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no se cumple su palabra en mí? Eso es bueno preguntarse. Porque siempre tenemos presente Dios, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué yo? Y ya se me hermaron mis hijos. Y ya la otra semana otra vez. Y ya el dinero pedí prestado. Y todavía ni cobré mi marido y ya tengo que pasar el dinero. Ay, Señor, pues ¿qué estoy haciendo si tú estás conmigo? Sí, hijo, yo estoy contigo, pero tú no estás conmigo. Esa es la verdad. Gloria a Dios. Cristo está con nosotros, ciertamente Cristo está con nosotros y no se pone en tela de juicio. Aquí el problema es que tú vives en maldición porque tú no estás con Cristo. Ajá. Y no te has querido dar cuenta o no te quieres dar cuenta. Por eso tú no ves y yo no veo la palabra cumplida en ti y en mí. ¿Ya te viste por qué, iglesia? Porque vives, comes, a lo mejor ajustado porque así te lo mereces. O lo está permitiendo Dios para que te enseñe. Eso es prueba de que tú amaneces respirando. Cristo está conmigo, Señor. Sí, no tienes que decirlo, dice el Señor. Aquí el problema es que tú no estás conmigo. Por eso no te rinde el dinero, por eso tus hijos se te rebelan. Por eso bronca y bronca en tu casa. Por eso no es fructífero tu negocio. Por eso esto, por esto aquello y más aquello. ¿De quién depende? De nosotros. Amén. Amén. No de Cristo. Acuérdense, el principio bíblico. Dios es fiel en lo que nos promete. Desde la tierra, las bendiciones. Y ni se diga en el cielo. Pero, el pero es la condición. Solo que tenemos que nosotros dejarnos llevar por Cristo. ¿Qué dice? Deja tu pecado, toma tu cruz y sigue. Así de sencillito. Si nosotros hacemos eso, empezaremos a ver la Gloria a Dios. Amén. Tú empezarás a ver que todas las maldiciones empiezan a romper. Si tú empiezas a ser fiel, si tú ves que tus hijos están enfermando 20 veces en una quincena o en una semana, y tú empiezas a ser fiel, se te enferman 15, después 10, después 8, después 5, después una vez, después 10, porque tú empezaste a ser fiel. Amén. Amén. O por ejemplo, en la economía, ¿de qué me sirve tener 10,000 pesos que se me van con agua a tener 1,000 pesos bien bendecidos que me van a rendir? Gloria a Dios. Nada más porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Amén. 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 Pero eso es. Entonces, ¿por qué la iglesia vive en derrota? Porque no ha entendido este principio bíblico. La iglesia solo ha entendido conveniencias. Dame, bendíceme, lléname, que mis hijos no se enfermen, bendíceme, que a mi marido le aumenten el sueldo, que a mí me lo tripliquen, que yo no me enferme, etcétera, etcétera. Y se lo recordamos al Señor y ya lo tenemos harto al Señor con eso. Ya está cansado de escucharnos de lo mismo. Él lo que quisiera es escuchar. Cámbiame. Que le pidamos perdón, que nos arrepintamos, que dejemos la hipocresía, que dejemos la doble máscara, que de verdad ya seamos sociales, que dejes la mala voluntad, que dejes la mentira, que dejes el chisme, que dejes la crítica, que dejes la murmuración, que quites los pretextos, que quites las excusas, que quites las justificaciones para buscarlo. Él quisiera escuchar eso. Y tú, Señor, dame, bendíceme, ayúdame, dame sanidad. Ya el Señor ya hasta le duele la cabeza. ¿Por qué no mejor en vez de eso le dice, Señor, quita esto de mí, quita esto, renuncio a esto, Señor, le aplico la sangre de Jesús, no lo acepto, ayúdeme usted. Yo no estoy dispuesto a cargar esta basura y esta porquería dentro de mí. ¿Por qué no mejor lo volteamos? Y entonces ya no es necesario que le estés diciendo, dale, bendíceme,
Porque la palabra de Dios dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será dado por añadidura. Amén, amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que primero nosotros nos pongamos a cuentas, ordenemos nuestro camino, ordenemos nuestra vida y ya lo demás, sin que se lo pidas. Él te lo va a dar porque sabe lo que necesitas. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios, Señor. Pero ¿sabe por qué la iglesia primero le pide, dame, bendíceme, ayúdame, esto, lo otro? Ah, pero queremos que Dios actúe así. ¿Y a poco así lo buscas? Y rápido. ¿Así escuchas el llamado de Dios? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres que Dios te escuche así? Y rápido. Y rápido. Porque si no, el siervo se desespera, se enoja, hace su berrinche. Y hoy no se presenta a la iglesia porque Dios no lo escuchó. Entonces, si nos damos cuenta tanto egoísmo que hay en la iglesia. Bien dignotes para pedirle a Dios. No, pero el día que la iglesia las cosas las haga al revés, que sea dignote para renunciar al pecado y alinearse a Cristo. Gloria a Dios. Amén, Va a aleluya, ser santo es el otro Señor. mundo. Gracias, Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Mejoraste dignote, sometiéndote a mí, renunciando al pecado, pidiéndote, dejando todo, poniendo de tu parte para que yo te ayude a quitar lo que estorba en ti. Y entonces vamos a ver milagros, maravillas. Amén, santo es el Porque Señor. nosotros ya le estamos diciendo, Señor, obra en mí. Pero si le decimos al Señor que obre en nosotros, pero no se lo permites, es como la esposa cuando toca al marido y se encanijaron y toca la puerta y le cambió la chapa. Pues pásale. Sí, pero ya le cambió la chapa. Así el Señor. Entonces, queremos que Dios obre en nosotros, que Dios nos use, pero no nos alineamos. Entonces, así debemos entender, iglesia, que Dios no trabaja como nosotros. Nosotros, el que me la hace, me la paga. Al que se lo gana, le doy. Al que se lo merece, pues si todavía estoy pensando. Pero Dios no es así. Dice, yo nomás veo sus misericordias cuando leemos la palabra donde dice que Él es tan fiel y justo que todos ven el sol, llueve para todos, comen todos. Dice que Él no hace excepción de personas y nosotros sí, porque su palabra es bien clara y ahí nos remata. Él murió por todo el mundo, que todo el mundo no lo siga, esa ya es otra cosa, pero ahí nos acaba el Señor. Él murió por todo el mundo, por satanistas, secuestradores, cristianos, no cristianos, católicos, los que te imagines, los peorcitos del mundo. Por todos murió. Pero no todos quieren buscar a Dios. Híjole, es que como hombres somos muy tercos, muy insensibles al llamado de Dios. No queremos escuchar su voz. Nosotros detenemos las bendiciones por nuestra rebelión, dice el Señor. Jeremías 13:17. Entonces, iglesia, Dios quiere que entiendas hoy que si tú no has sido bendecido, no es por Él, es que tú no te has dejado, dice el Señor. Esa es la verdad, porque Dios no se contradice. Jeremías 13:17. Por eso no has sido bendecido. Por eso no has rompido con maldiciones en tu casa. Por eso. Todo tiene una explicación. Jeremías 13:17 dice la palabra de Dios. Mas si no oyeres, dice el Señor, si quieres seguir en tu rebelión y en tu cautiverio, dice, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma. ¿Qué dice que le pasa al Señor cuando no queremos obedecer? Cuando ya sabemos. En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo otra vez. Y ahí se cumple lo que dice la palabra.
Si no estás con Dios, contra Dios estás. Si no eres siervo de Dios, eres siervo de Satanás. Pero es que yo recibí a Cristo. Lo recibiste para hacer lo que se te pega a tu gana. Y no lo buscas a Dios como debes, ni lo obedeces como debes, ni quieres alinearte. Entonces, ¿cómo está eso? Recibí a Cristo, pero soy esclavo de Satanás. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Yo recibí a Cristo, dice su palabra en Efesios 4:8, que fui dotado de todos dones y ministerios, equipado para servirle. Me hizo digno, reyes y sacerdotes. Pero entonces, ¿por qué dice que entonces nosotros no somos bendecidos y no somos sus siervos y no somos esclavos de Jesucristo? Porque Él es bien claro que cuando tú no obedeces, iglesia, que cuando yo no obedezco, que cuando haces cuando se te pega tu gana y yo hago la mía, entonces dice que si no estás conmigo, contra mí estás. Y eso quiere decir que si no eres siervo de Dios, eres siervo de Satanás. Pero es que recibí a Cristo, tengo 40 años, hermana, de que yo soy cristiano. Pues tendrás 100 años, pero es esclavo de Satanás. Has estado cautivo siempre en las garras del enemigo. Parece contradictorio, pero así es. ¿Cuánta gente yo he visto? Gente que tiene 40, 50 años de cristiano y no mueve un dedo para obedecer a Dios. ¿De qué me sirve a mí tener 100 años de cristiana si yo siempre he vivido como yo he creído, como yo he pensado, como yo me he imaginado que así es? O sea, pareciera que es contradictorio. Recibí a Cristo, me casé en la iglesia, me bauticé en la iglesia, nací en la iglesia y no me voy con el Señor. Es lo mismo que decir, Cristo murió por todo el mundo, pero yo ¿por qué me pierdo? ¿Por qué me pierdo? Es lo mismo que decir, ya pagó Dios para que yo sea victorioso. ¿Por qué vives en maldición entonces? Es que yo soy siervo de Dios, de lengua, porque de hecho no eres siervo de Dios. Pareciera contradictoria todas las cosas. Y bien sencillo, porque no queremos escuchar la voz de Dios, dice el Señor. Pero aquí, o sea, a mí se me hace muy dura esta palabra. Bien dura, dice el Señor. Fíjense lo que pasa cuando no escuchamos, cuando pensamos y nos justificamos que es el hermano, la hermana que está hablando. Dice el Señor, mas si no oyeréis esto, hoy en este día, dice el Señor, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se besarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dice el Señor Jesucristo, iglesia, ¿no te has dado cuenta? Que cuando nosotros nos habla Dios a nuestras vidas, pero tú no quieres escuchar y te justificas diciendo, es que es el siervo, es que es la sierva, es que ya la traen contra mí, es que, dice el Señor, no me estás escuchando. No has entendido lo que yo hice por ti, estoy haciendo. ¿Qué dice que le pasa al Señor? Dice que Él sufre cuando tú no quieres obedecer. ¿Te imaginas? Dice que a causa de tu soberbia, que quieres seguir en tu rebelión, iglesia, dice el Señor, que Él sufre. Sufre nuestro Dios. Pero la pregunta es, y muy buena, ¿por qué la iglesia no se ha dado cuenta que cuando no queremos obedecer, nuestro Dios llora, sufre? ¿Qué dice? Porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Porque ciertamente aquí se cumple la palabra, que si no eres siervo de Dios, eres siervo del otro. Si no estás con Dios, contra Él estás, dice la palabra. Y aquí no lo comprueba, que Él llora cuando nosotros no escuchamos la palabra.
Y dice que la persona no escucha la palabra porque es un soberbio y una soberbia. Aquí lo dice, lo acabamos de leer. Por eso no me escucha, por su soberbia lo ha cegado, dice el Señor. Entonces hoy ya sabemos, iglesia, que no obedece porque lo ciega su soberbia. Por eso no obedece. No obedecemos por eso. Números 14, 18. Está muy bonita la palabra, pero yo creo al paso que vamos parte 3. Números 14, 18. Amén. Jehová dice, pero no olvides esto, dice el Señor Jesucristo. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Dice el Señor Jesucristo, quítate esa idea de la cabeza donde te han engañado, que yo soy el puro Dios de amor. Yo soy Dios de ira también. Solo que yo no me airo como tú, que a la primera desapareces del mundo. Yo tardo para airarme, pero sí me enojo. Eso es lo que dice. Tardo para la ira. Dice que Él tarda, que Él no es como tú y como yo, pero sí se enoja. Pero grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, ahí no caben los pretextos, las excusas. Es que, Señor, yo no pude, yo no escuché, y yo No. Dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Pero no obstante, fíjense todavía, cuando nosotros nos rebelamos y no queremos entender que es un verdadero siervo de Dios, que siempre está a la voz del llamado de Jesucristo, Amén. alineando su vida, esforzándose cada día, ¿qué dice? Fíjense, o sea, porque no nada más aquí el problema queda con nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que nos llevamos entre los pies a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y mis tataranietos. Está hablando de 4 generaciones. O sea, el problema no nada más lo tienes tú. Estás arrastrando hasta tus nietos, bisnietos y tataranietos que aún no existen. ¿Se imaginan el problema? Si buscas a Dios, entonces es la bendición también. Amén. Gloria a Dios. Tú hasta tus nietos, bisnietos y tataranietos que aún no existen, los esperas. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo es la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que nos limpiemos. Dios quiere que dejes tu cautividad que te tiene atado al enemigo y que vuelvas a Cristo. Libérate, vacía esa copa apestosa. Vacíala. Dice el Señor, tú sabes lo que te hace falta. Tú sabes, cada quien de nosotros sabe de lo que flaquea. Yo sé perfectamente de lo que me hace falta. Tú sabes lo que te hace falta. Cada quien sabe de lo que le hace falta. Amén. A lo mejor somos muy buenos y diestros en unas áreas, pero nos ha costado otras. Así es. Amén. Entonces Dios quiere que trabajes sobre esas áreas que te faltan. Que se las entreguemos a Dios para que empieces a vaciar esa copa y Él empiece a llenar de lo que es, de las bendiciones que Él tiene para nosotros, para que podamos ser usados por Dios. Si nosotros no queremos hacer caso omiso y nuestra soberbia dice que nos separa de Dios y que Él está triste y llora por eso. Cuando nosotros decimos eso, no es cierto. Después, tengo tiempo, que pase la pandemia. Porque esa es la verdad, si lo pensamos, porque así es más cómodo. Despuésito busco a Dios. Después oro. ¿Qué dice la mayoría? Cuando pase la pandemia busco al Señor. Cuando muchos se fueron antes y la pandemia no ha terminado. Y lo hemos visto. Entonces, ¿qué queremos? Si te cuesta, iglesia, dejar esas áreas, someterlas a Dios,
Pídele a Dios, dobla rodillas, pídele, dile, Señor, ayúdame en esto y en esto. Yo reconozco que mi flaqueza es la mentira, que mi flaqueza es la rebelión, que mi flaqueza es mi infidelidad hacia ti. Cada quien sabe, entreguémoselo al Señor para que Él pueda obrar y llenarnos de Él. Amén. Porque si no entendemos que tenemos que vaciar la copa para que Él nos llene de Él, entonces estamos mal. Tenemos que vaciarnos de toda esa mentira, de todo ese pecado, de todo lo que tenemos para que Dios nos llene de su presencia y podamos ser entonces usados por Él. Amén. Damos gracias. Gracias, Señor.